Hola a todos. Bueno, este es nuestro primer vídeo. Nos hemos decidido a empezar también por aquí a grabar vídeos en YouTube con la intención de poder llegar a muchas más familias y que nos conozcáis. Muchos de vosotros ya nos lo habíais pedido, que apareciéramos también, que diéramos el salto a YouTube. Y así que nada, con muchos ánimos y muchas ganas de llegar a muchos de vosotros por aquí también. Bueno, para los que no nos conozcáis, yo soy Patri, soy la mamá de Dani y Alba. Podéis encontrarnos también en otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, también con el mismo nombre, El Vuelo de Dani. Dani es un adolescente, tiene 15 años y es autista, pero también es muchas otras cosas, como por ejemplo es triatleta, practica escalada y muchas más cosas que iréis conociendo de él, ¿no? Y tenemos muchísimas ganas y muchísima esperanza de poder llegar a muchas más familias para poder trasladaros a cuantos más mejor nuestro mensaje de lucha, de trabajo, de esfuerzo, pero también de mucha superación, de mucha esperanza, de muchos logros y poder llegar a vosotros. Bueno, para poder conocer toda esta historia, lo más importante es empezar por el principio. Así que vamos a rebobinar y vamos a empezar, en este vídeo, vamos a empezar hablando un poquito de esos primeros meses de vida de Dani. Vale, pues para empezar por el principio, os contaremos que Dani durante su primer año y medio de vida tuvo un desarrollo normal, por así decirlo, o para nosotros era normal. Nosotros no vimos ninguna señal de alerta en esos primeros meses de vida, nada que nos hiciera sospechar. Sin embargo, cuando Dani tenía 18 meses, sí que empezamos a ver señales. Sé que esto es algo que os suena a muchas familias porque es una historia muy parecida el empezar a notar ciertas cosas que no nos cuadran alrededor de los 18 meses, ¿no?, de vida de nuestros niños. Entonces, en el caso de Dani fue así. A los 18 meses empezó a perder, a dejar de decir esas palabras que ya había adquirido, muy poquitas palabras, pero sí que ya decía mamá, papá, agua, bueno, pequeñas palabras, y dejó de decirlas. Nunca más volvimos a escuchar su voz hasta los 4 años. Luego, al mismo tiempo, dejó de señalar, no respondía a su nombre, tú lo llamabas y él no te miraba. No tenía ningún tipo de interés en compartir nada con nadie, ni con adultos ni con niños. Tampoco tenía interés en compartir juego. Era un juego totalmente solitario y aparte era un juego, no había nada de juego simbólico, ni muchísimo menos, sino que al final solo se trataba de apilar juguetes, de ponerlos en línea, etcétera, ¿no? Entonces son una serie de señales, de alarmas que nos hicieron saltar todos los dispositivos de qué pasa aquí. Pero como siempre, al principio nos costó que nos hicieran caso, ¿no? Cuando realmente a nuestro niño, de repente Dani, es como si hubiese perdido, como si lo hubiesen robado. Su sonrisa, su mirada, todo se volvió negro a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, por aquí os dejo un poquito para que veáis un resumen de todo esto que estoy comentando, de esas primeras señales que nosotros vimos. Nosotros, en vista de todo esto, decidimos ponernos manos a la obra y sí que es verdad que empezamos a visitar médicos y Dani, con 2 años, recibe su primer diagnóstico, un diagnóstico que luego con el paso de los años descubriríamos que, bueno, que finalmente ese no era el diagnóstico inicial, pero Dani con 2 años es diagnosticado de TEL, trastorno específico del lenguaje. Nosotros salimos de esa consulta felices, éramos muy ingenuos a todo lo que nos esperaba y aparte muy ingenuos porque simplemente pensábamos que por el hecho de que el diagnóstico no fuera autismo, pues las dificultades de nuestro niño iban a ser inferiores, ¿no? En aquel momento nosotros pues éramos muy ignorantes en todo el tema del autismo. Nosotros no habíamos convivido nunca con ningún niño ni persona autista. Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de hace 13 años, donde no se hablaba de autismo en las redes sociales, donde no se hablaba de autismo realmente prácticamente en ningún sitio, ¿no? Y coincidía que a nuestro alrededor no teníamos ninguna familia que tuviese un niño con ese diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros salimos de esa consulta, bueno, creyendo totalmente ese diagnóstico, llegamos incluso a visitar alguna asociación vinculada con este diagnóstico, con el trastorno específico del lenguaje.
Y bueno, empezamos con Dani con logopeda, basándonos en ese inicio de diagnóstico, ¿no? Porque previamente a ese diagnóstico también le hicieron algunas otras pruebas, como los potenciales evocados, para confirmar que Dani no tuviese ningún problema en los oídos, de sordera, etc. Y seguimos con nuestra vida. Dani realmente no nos lo ponía muy complicado en aquellos momentos, entonces realmente sí que es verdad que veíamos un retraso en el lenguaje importante, pero todos los demás rasgos no nos parecían tan significativos en aquellos momentos, ¿no? Y nos quedamos con ese primer diagnóstico sin pensar en nada más, ¿no? Sin embargo, luego llegó la etapa en la que decidimos apuntar a Dani a la escuela infantil. Un año antes de que empezara el cole, decidimos apuntarlos a la escuela infantil. Y ahí ya empezábamos a andar un poquito con la mosca detrás de la oreja, veíamos cosas que no nos cuadraban. Pero bueno, éramos muy ajenos todavía a todo lo que se nos avecinaba, ¿no? Llegamos a esa escuela infantil donde le trasladamos a las profesoras el diagnóstico que tenía Dani, pero también le trasladamos que teníamos ciertas dudas, ¿no? Sí que es verdad que nosotros por ese entonces ya estábamos consultando demasiado Google, algo que no debemos hacer, y la palabra autismo nos salía por todos lados, ¿no? Entonces estábamos un poco preocupados con ese tema porque sí que es cierto que estábamos viendo cosas que no nos cuadraban y sin embargo sí nos cuadraban con todo lo que estábamos leyendo en Google, ¿no? Entonces Dani empezó en la escuela infantil a la espera de que si notaban cualquier tipo de alerta, de alarma que nos deberían de trasladar, pues no nos trasladaran. Realmente ahí nos dimos con un golpe de realidad brutal, porque en ese momento es cuando nosotros empezamos a tener contacto con otros niños, con niños de la edad de Dani, ¿no? Empezamos a tener contacto con niños que llegaban a la escuela infantil hablando, niños que llegaban a la escuela infantil felices despidiéndose de sus padres o por el contrario llorando porque no se querían quedar, ¿no? Y sin embargo no veíamos ninguna de esas reacciones en Dani. Entonces sí que es verdad que empezaron las comparaciones, o sea, era inevitable empezar a comparar porque era todo demasiado evidente. Era todo demasiado evidente y es como que nos dimos de bruces con la realidad y empezaron a saltar todas nuestras alarmas, todas nuestras preocupaciones y ya ahí nos dimos cuenta de que había algo más. Nos parecía imposible que ese diagnóstico inicial que tenía Dani fuera solo ese, ¿no? Y sí que es verdad que a las pocas semanas recibimos esa llamada que lo cambió todo, esa llamada de la escuela infantil donde nos dicen que sí que es verdad, que ellos volverían a consultar el diagnóstico porque sí que es verdad que están viendo cosas que no les cuadran y etc. Y aquí empezó nuestro calvario, que os contaremos en el próximo vídeo. Así que os animo a que nos sigáis, a que nos veáis en el próximo vídeo, a que os suscribáis a nuestro canal, porque sí que es verdad que para poder llegar a muchas más familias, poder llegar a la sociedad en general, necesitamos de vuestra ayuda, necesitamos que os suscribáis, que nos acompañéis y que nos deis muchísimo apoyo por aquí. Así que os mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!